amigos? Tengan todos y todas muy buenos días. Aquí estamos en Periodismo y Sociedad con ustedes para iniciar una nueva jornada de aunar esfuerzos para que construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Siempre, siempre guiados por Dios. Siempre. Esa es la intención de nuestro rol aquí y de la motivación hacia ustedes. Hoy estamos a 17 de diciembre, ya casi se acuesta el mes de diciembre y estamos acompañados de Isidro Toro, el filósofo de la Navidad. Buenos días, Isidro. El filósofo de la Navidad es San Nicolás. Ah, de San Nicolás. Sí, es el filósofo de la Navidad. Qué bueno, San Nicolás, San Nicolás. Bueno, eso está bien. Un día como hoy falleció el libertador Simón Bolívar. Ay, en 1830. Qué pena, Bueno, cumplió su ciclo de vida. 47 años, déjeme decirle que para esa época era... 47 años, era una edad ya para ese tiempo avanzada, porque esos militares no duraban mucho. Y el estándar de vida no era más de 40 años. Y sobre todo un señor que en mula fue desde Caracas hasta el Alto Perú, que es Bolivia, y varias veces fue a Bogotá, fue a Lima, fue a... Así. ¿Cuántos días duraba en mulo? 5 días duraban. Que 5 días, duraban semanas. Un viaje de eso duraban semanas. Y eso lo colocan en un caballo, eso era quizás en una batalla, iba con un caballo, pero en el tránsito normal era... Había que imaginarse, porque usted se pone a ver hoy el mapa, Perú y Venezuela, con Colombia, Bolivia, y entonces todo ese recorrido que hicieron, porque no solo lo hizo Bolívar, todos esos generales, en pos de esa libertad y encabezando esas batallas, debió ser algo titánico. Algo titánico, sí. Era la época en que... Porque sobre todo una zona templada, porque había época que eso era una zona fría. Bueno, Bogotá es frío todo el año, para nosotros es frío todo el año. No, pero no todo Bogotá. No, sí, en julio, agosto es muy fresco. No, le quiero decir, no todo Colombia es frío. Ah, no, tiene sus llanos y tiene la zona selvática que es muy húmeda. El punto es que en esa época, inicios del siglo XIX, hacía eclosión la ilustración y el liberalismo, la ilustración como corriente filosófica, cultural, y el liberalismo como idea política. Era atractiva a una juventud. Claro. Libertad, igualdad, fraternidad, el eslogan de la Revolución Francesa. Y a principios del siglo XIX comienza una corriente, dentro de esa gran corriente, lo que se llama el romanticismo. Uh-huh. Al punto que el famoso poeta inglés Lord Byron, poeta romántico, se fue en una goleta para Grecia a luchar por la independencia de Grecia, que estaba dominada por los turcos. Y usted sabe cómo se llamaba la goleta, se llamaba Bolívar. Okay. Imagínese la propaganda que ya tenía Bolívar, la imagen que tenía Bolívar en el mundo, en Europa. Este explorador revolucionario. Claro, y ahí no había internet para que tú te comunicabas tan rápido. No, una carta llegaba a los 2 meses. 2 y 3 meses. Entonces, Lord Byron pensaba venir a Sudamérica a contribuir en la lucha a la independencia de Sudamérica. Y se decidió por Grecia y allí murió. Murió en Grecia por una enfermedad. Pero era el espíritu romántico. Eso se manifestó en la literatura, en la pintura, pero también se manifestó en la política. Y en ese proceso es que se da, por ejemplo, la Revolución Francesa de 1830, no la de finales del siglo XVIII, la de 1830, que impone o avanza mucho el liberalismo dentro
el Estado francés, y luego en 1848 definitivamente salen de las monarquías. Ya se impone. Y viene el sistema democrático, a pesar de que después hubo un retroceso porque vino Napoleón III con su imperio, que llegó hasta invadir a México. Pero luego de eso, de que salen de Napoleón III, ya definitivamente se impone un sistema republicano en Francia. ¿Qué es el actual? Que sí, ha pasado las repúblicas, etcétera, han tenido sus temas, pero no ha vuelto a las monarquías. Correcto. Pero ese espíritu romántico que impregnó el siglo XIX, y ese espíritu romántico lo tenían nuestros libertadores, lo tenía Juan Pablo Duarte aquí, lo tenía Martí, lo tenían todos esos libertadores, San Martín, O'Higgins. San Martín, O'Higgins. Páez, Sucre, Bolívar, por supuesto. Entonces Duarte lo captó de Europa. Claro, sí, y de toda esta historia que ya se había vivido en Sudamérica, de las guerras revolucionarias, de las guerras independentistas. Era una revolución porque realmente se rompió con el viejo esquema. Sí. Era un esquema no solamente monárquico, sino también un sistema de casta. Porque el gran tema de la colonización española, a pesar de que dio muchos avances, por ejemplo, con universidades, en la América española había más de 20 universidades que habían permitido o habían desarrollado. Sí, aquí, Perú, México. Sí, en Venezuela habían 2 universidades, sí. Imagínese usted, en esa época. Pero el sistema de casta se mantenía el sistema de casta. Entonces era muy cerrado aquello, y desde el punto de vista del ejercicio ciudadano no había mucho desarrollo. Que es mucha participación. Claro, que es una de las grandes diferencias nuestras con la colonización inglesa del norte, que sí había una institucionalidad donde el ciudadano tenía más desarrollo, más actividad y tenía más educación política. Nuestra gente no tenía esa educación política, tenía quizás una educación política ganada a través de la lectura, pero era una élite muy pequeña, porque el blanco peninsular gobernaba, el blanco criollo tenía gobierno en el ayuntamiento, sí. en cosas muy locales, y de ahí para abajo no había nada. Los mestizos, indios y negros eran esclavos, trabajadores. Sí, ¿no? Eran unos esclavos, otros siervos y otros artesanos y tal, pero no tenían ninguna participación en política. Y esa estructura es una de las causas de por qué el desarrollo político posterior de nuestra Hispanoamérica. El retraso. Sí, vamos a llamarlo retraso si lo comparamos y consideramos que el punto de comparación es desarrollo. Esos son términos usualmente relativos, pero vamos a tomarlo así. El retraso es la diferencia del desarrollo institucional. Por eso es que 12 colonias que conformaron los Estados Unidos se mantuvieron unidas, y no solamente eso, sino fueron creciendo y fueron incorporando territorios que los mantuvieron unidos. Y nosotros, que éramos 4 virreinatos, el de México, la Nueva Granada, el del Perú y el de La Plata en Argentina, se dividieron en 19 países distintos, considerando a Puerto Rico un país. Hoy en día somos 19 realidades geográficas políticamente distintas. Entonces, mientras Estados Unidos se unificaba. Y con centenares de guerras internas. Sí, nosotros, sí. Mientras que los Estados Unidos, después de su guerra de independencia, tuvieron una guerra en 1812 con los canadienses, con el Imperio Británico en Canadá. Que en ese tiempo era parte del gobierno de Canadá. Claro, era una colonia británica. Entonces tuvieron una segunda guerra con los ingleses en Canadá, con la frontera. Pero entre ellos... De hecho, todavía hay una zona en Canadá que es
Bueno, ahí la zona británica. La zona inglesa, británica. sí. Hay una zona francesa y una zona Entonces británica. ellos solamente tuvieron una guerra civil por el tema de la esclavitud y el tema de los impuestos. Porque la gente siempre dice la guerra civil norteamericana es por el tema de la esclavitud. Sí, fue por el tema de la esclavitud, pero fue por el tema de los impuestos. Porque los estados confederados aspiraban a cobrar los impuestos y darle una alicuota al gobierno federal. Y el gobierno federal decía, no, nosotros le queremos cobrar directamente los impuestos. Y le damos a ustedes una... Y ustedes tienen sus impuestos y nosotros tenemos los nuestros. Y al punto ese, que hubo 3 estados esclavistas que estuvieron con la Unión. 3 estados esclavistas. Y un discurso de Lincoln dijo, si yo para mantener la unidad de los Estados Unidos tengo que sostener la esclavitud, la sostengo. Si tengo que combatirla, la combato. Y si tengo que mantener estados que sean esclavistas y estados abolicionistas, así será. O sea, su tema era la unidad de la República. Entonces, Estados Unidos en tantos años ha tenido una sola confrontación divisionista, mientras que nosotros hemos tenido cuchumil. Pero luego se reunificó. Bueno, qué buen recorrido usted ha hecho por parte de la historia. Por el San Simón Bolívar, No, que falleció un día como hoy, es una figura mundial. se iba exiliado. Sí. Lo que pasa es que la enfermedad lo... Y fíjese la cosa, San Pedro Alejandrino, donde él falleció en Santa Marta, era la vivienda de un español. Oye, eso. Oye, eso. Seguro lo estaba ayudando por ahí. Mira, Sí, no, estaba ya de ¿usted residente. sabe qué día hoy? Un poco llegando aquí. Hoy es día de la televisión. Ah, sí. Las Naciones Unidas, sí, celebra desde el 1997, hoy como el Día Mundial de la Televisión. La televisión es un elemento, es un instrumento, es un medio que ha logrado el desarrollo de la comunicación, pero el desarrollo de la comunicación ha logrado el desarrollo de los pueblos, de la economía, de las sociedades, que ha interconectado las naciones. Y ha ayudado a mediatizar la sociedad. Ha ayudado a muchas cosas, sí, pero ha provocado. Claro que ha dado mucho progreso. La televisión Ha dado provocado progreso. mucho progreso. Y también hoy es un día que es tomado por las Naciones Unidas también contra la violencia contra las trabajadoras sexuales, por aquella matanza de Seattle, de aquel Green River, que durante 10 años se propuso eliminar las trabajadoras sexuales. Y eliminó, acribilló a decenas, a miles. Entonces, un día como hoy, pues lo instauraron como el día de la detención del maltrato, del asesinato a las mujeres trabajadoras sexuales, porque es un trabajo el más viejo del mundo, la prostitución. Sí. Es el más antiguo del mundo y no lo va a acabar. Me dice una amiga que yo tengo que es lideresa de ese sector. Me dice, nadie va a acabar eso, porque te lo hacen, lo que no te lo hacen en público, te lo hacen en oculto. Claro, es que eso es parte de, vamos a decir, de la naturaleza humana. Correcto, Entonces, correcto. Bueno, hay temas que son inherentes al ser humano. inherente al ser humano, correcto. La sexualidad es un tema. Yo hice un comentario sobre la televisión. Ojo, la televisión como tal ni es buena ni es mala. No, Son los que dirigen la televisión, los que el hacen uso. es igual de que la televisión. inteligencia artificial. Igual que la No inteligencia. es mala ni es buena, sino Son los herramientas. Los que la alimentan son herramientas. Un martillo en manos de un carpintero Sirve para construir hace arte. En manos de un delincuente, imagínense lo que quizás destruyas vidas. Claro. O sea, así. Vamos a una pausa, Isidro, y entonces venimos con unos temas más terrenales. Bueno, escúchame, Manuel, regresamos con ustedes. Nosotros estamos hablando de un tema que uno tiene que hablar de eso, Isidro. Este es el caso de la droga de los 9.8 kilos. Kilos no, toneladas.
toneladas. Toneladas, 10 toneladas, hablando en redondo. Hoy mi amigo José Monegro, que es el director del periódico El Día, pues dio un palo, porque él detalla una información donde evidencia profundidades de un entramado que, por lo que dice la descripción, no es un entramado que se formó en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Es un entramado que viene de muy larga data, que tiene ramificaciones internacionales de mucho alcance y que parece tiene involucramiento de mucha gente en diferentes estados y en diferentes instituciones. Hoy el periódico Evidencia da información, no quiere decir que sea real, pero la da, del recorrido de los furgones. Los presidentes dominicanos y guatemaltecos habían estado desligándose, uno culpando al otro. Bueno, pues hoy se evidencia que los furgones venían, según esa descripción, hicieron un recorrido, no entiendo por qué, vacío desde un país que se presume que sea México, pero que va a Guatemala, vacío, después va a Honduras y después vienen aquí. Y aquí entonces que están montando la droga. ¿Cómo llegó la droga aquí? No dice, el periódico no dice, porque la investigación no ha profundizado ese nivel. ¿Cómo llegó aquí la droga? Porque la droga, gran parte de la droga estaba aquí. Entonces lo que estaba era recogiéndola para llevarla a Bélgica. Casi 5 países involucrados en esta red, en este trama, que es curioso, pero que es de alta envergadura. Que no es el único caso, porque este se evidenció porque parece que algo falló. Algo falló en combinación con un aumento de la vigilancia, por ejemplo, para yo darle la ventaja a las autoridades. Hubo un aumento de la vigilancia, evidentemente en los últimos años ha aumentado la detención del tráfico, se ha detectado una mayor cantidad, contrario a años anteriores. Los organismos de seguridad antes no tenían la eficacia de la detención de esas operaciones. Bueno, en los últimos tiempos sí ha habido, pero como quiera, son trasiegos importantes de ese problema de la droga. Y como usted decía, Isidro, es el gran problema de esta sociedad mundial en estos tiempos. La globalización, que cuesta mucho hacer los convenios entre los países porque tienen que reunirse, discutir, hacer conferencias internacionales, llegar a acuerdos, discutir cada artículo, etcétera, para productos, vamos a decir, normales, legales. La globalización de la delincuencia, de lo ilegal, de lo ilícito, es muy fácil. Y la droga, el tráfico de personas, tráfico de armas. Porque eso estimula, porque produce mucho dinero, fácil. Claro. Y además se ponen de acuerdo 2 capos, o 3 capos, o 5 capos, y ya. Y no tienen que hacer una convención internacional ni nada por el estilo. Se ponen de acuerdo y cada uno tiene su estructura local. Y combinan. Su área de acción. Claro, y combinan esas estructuras. Y no solamente en la droga, en muchos contrabandos, en muchas áreas. Entonces, ahora, el tema de la droga es que las drogas ha ido evolucionando
cada vez son más nocivas para el ser humano, para la sociedad. Ese fentanilo, al parecer que es catastrófico para el individuo, para los seres humanos. Y entonces, y cada vez aumenta más y más y más. Y pareciera que es la alarma que va, o es el cohete, el detonador, el explosivo que va a acabar con la civilización occidental. Pareciera que el peligro de la droga es que va a acabar con la civilización occidental. Nosotros vemos cómo familias, cómo comunidades, cómo barrios enteros, cómo pueblos enteros se van distorsionando la vida normal. Se transforma. Sí, se van elevando los niveles de agresividad, los niveles de incultura, los niveles de esa cultura familiar que nosotros veíamos hace 40, 50 años atrás, ya hoy no se ve. No es solamente la droga, quizás es un caldo de cultivo. Claro, es un ingrediente para otras cosas, el sistema que se ha venido distorsionando, pero la droga se mete y es un acelerador, un acelerante. Un motorizador. Entonces, es increíble. Con el tema particular de Punta Caucedo, ¿no? El puerto Caucedo. Por la cantidad de drogas se ve que es una operación de los traficantes de alto calibre. De alto calibre, muy compleja, ¿no? Y afortunadamente la policía lo detectó, el Estado Dominicano, a través de cómo lo haya hecho. Como lo haya hecho, correcto. Lo detectó. Yo lo que sí llamo la atención es que los medios de comunicación deben estar pendientes de los casos y hacerle seguimiento. No que un caso termina y se olvida el caso y no se ve nunca, pasan años y no se ven los resultados o que se lleven a la justicia. Y la prensa misma se olvida. Pero cuando viene un caso como esto, exige una serie de datos que realmente el Estado no lo puede dar, porque son parte de una investigación más compleja. Secreta. Sí, y secreta, entonces... Pero sí debe mantener el tema latente. Pero la prensa sí debe mantener los temas latentes. Debe mantener los temas latentes porque igualmente esos son negocios que mueven tanto dinero que tiende a taparse, tienden a comprar autoridades, tienden a comprar jueces, tienden a comprar, el entramado institucional tiende a corromperlo para ellos seguir con su negocio. Entonces la prensa sí debe estar al día, mantener al día, dice, bueno, ¿qué ha pasado con estos casos? ¿Qué ha pasado con el otro caso? Porque hay un registro en los periódicos, sí. En los medios de comunicación hay un registro. Registrado. Entonces, y tener periodistas acuciosos de que recordar periódicamente. Pero yo he visto algunas declaraciones de prensa que ¿por qué no han dicho? Pero eso no lo puede decir el Estado. Hoy no lo puede decir el Estado. Cuando destruyan ese entramado, que de repente lo destruyen en 1 año, en 2 años, en 3 años, tendrá que salir ese entramado a la luz pública. Pero, porque además, tú no puedes acusar a una persona, estamos dentro de la ley, y tú no puedes acusar a una persona o a un grupo de personas si no tienes pruebas. Si no tienes pruebas contundentes. Claro, pruebas y ya, y llevarlo a la justicia. Entonces, y otro, que cuando tú das algunas pistas, lo que hace es que los sectores ocultos se ocultan más. Sí. Así, eso que usted dice de mantener latente. Aquí va a haber muchos casos de corrupción. Yo digo que aquí el gobierno del PLD lo tumbó la campaña contra la corrupción. Yo digo eso. Se inició una campaña, una cacería, se abrieron como 30, 40 expedientes, los pulpos, caracol, pez marino,
sin fin, todas esas cosas. Sí, muchos expedientes, sí. Entonces no hay nadie preso. Hay muchas negociaciones y todo el que robó o muchos de los que robaron han estado negociando, se quedan con la mitad de lo que presuntamente se habían robado y otros lo devolvieron pero están en sus casas. Ayer Participación Ciudadana puso la voz de alerta diciendo que la lucha contra la corrupción estaba cayendo, estaba siendo doblegada, como que había languidecido en esa parte. Y mucho tiene que ver con que en 4 años esa gran alaraca que se hizo, esa bulla, esa persecución, esa presentación de tantos casos no ha dado un resultado que pueda decir, bueno, fulano está condenado, y el que está condenado, bueno, va a pagar. Yo creo que esporádicos casos se han podido hacer eso. Y eso le hace un flaco servicio a la institucionalidad del país y al desarrollo del país. Porque mientras no haya régimen de consecuencias fuertes, mientras no hayan condenas, castigos para el que se roba el dinero público, no va a avanzar el país. Porque cuando usted se roba el dinero de salud pública o el dinero que sea del erario, usted está impidiendo que se invierta en educación, que se invierta en salud pública, que se invierta en el caótico tránsito, que se invierta en la seguridad. Y entonces, si usted tiene 200 gente que se están robando todo ese dinero y no los castiga, siempre va a haber esa evasión, esa erosión del presupuesto por donde no debe ir. Por eso me atinó ponerle atención a las declaraciones de Participación Ciudadana, que no quiere decir que sea cierto 100%, ¿no? Pero que uno también lo siente, uno siente que como que no ha avanzado mucho. Lo que sucede es que los hechos están allí. Se abrieron una cantidad de casos, lo que usted acaba de decir, y han pasado 1, 2, 3, 4 años de muchos de ellos. Quizás no 4 años, pero sí 3 años al menos. Y tengo entendido que a los 4 años tiene que haber una sentencia. De los 4... ¿Seguro? Si no, se desestima el caso. Entonces, el punto es que la ciudadanía observa eso, observa lo que usted acaba de apuntar acertadamente. Siguen presos, porque siguen presos en su casa, siguen presos, algunos con grillete, otros siguen presos en su casa, los juicios siguen abiertos, pero no terminan de completarse. Hay un tema en justicia... ¿Cómo que desesperan a la sociedad? Hay un tema en la filosofía del derecho, vamos a llamarlo así, que se llama el caos judicial, que es una técnica que se utiliza para evitar que los tribunales den sentencia. Funcionen a tiempo. El caos judicial va utilizando los subterfugios que te da el derecho procesal y colocan trabas, como existe ese tiempo límite de 4 años, van colocando trabas a los fines de que no pueda llegarse a ninguna sentencia, porque me imagino que los 4 años es hasta definitivamente juzgada. Si hay una sentencia previa, ellos apelan y entonces va a llegar los 4 años y van a tener que desestimar el caso. Pienso que es así, o sea, me pueden corregir porque yo no soy abogado. No conozco el tema a profundidad. Yo lo que siempre he pensado, al señor presidente Donald Trump, lo jugaron con unos libelos de demanda de 20, 30 páginas.
Y yo veo aquí los expedientes que son cajas y cajas, 12.000, 13.000 folios, que solamente para leer eso, digerirlo Cada expediente. y contestarlo, 12.000 páginas tarda 6 meses para leerlo. O sea, leerlo con detenimiento, Entonces, Sí. yo lo que veo que ahí como... Y creo ¿Qué se puede asimilar leyendo 12.000 páginas? Y creo que el Ministerio Público en ese sentido ha querido ser contundente. Mira, tengo 12.000 páginas, o 13.000, 14.000 páginas de prueba pero a veces para condenar a una persona lo que necesita son 1 o 2 delitos. Sí. 1 o 2 delitos. No, le probé 38 delitos, le probé 114 delitos. Bueno, pero compruébale 2 y mételo preso, pues. Y júzgalo rápido. y colócalo dentro del término. Eso por un lado. Luego, hay otro problema, que no se ha resuelto esos casos del gobierno... ¿El gobierno anterior? Del gobierno anterior. Bueno, el gobierno anterior es los 4 años anteriores, del otro gobierno anterior. El gobierno... del PLD. Y ya en muchos medios de comunicación se está denunciando casos de este gobierno. Y esos ni siquiera han ido a la justicia. O sea, ni siquiera se ha abierto un expediente. No le da tiempo. Entonces, se va porque todos los gobiernos hay corrupción, todo. Porque... Y no es culpa del presidente, ni es culpa a veces de muchos funcionarios. Yo creo que este presidente ha hecho las cosas muy transparentes. Seguro, y la gente está consciente que él no tolera la corrupción. ¿Sí? Pero en su entorno hay muchas denuncias. Hay un periódico que hace como un año sacó 40, 50 destituciones, que el presidente ha destituido a los funcionarios por presuntos actos irregulares y se queda en la destitución. Nadie rinde. Y se denuncian que si los alquileres, que si esto, que si lo otro, muchos casos, pero eso queda allí, Entonces, eso va minando la confianza del público, el país, la ciudadanía, va perdiendo la fe en el sistema. Y eso es una de las causas de que en las últimas elecciones el 47%, estamos hablando casi de que de cada 2 dominicanos con derecho al voto, uno no fue a votar. No fue a votar. Y eso no lo cojan como tradición, no tiene que cogerlo como algo, como una tendencia preocupante. Es que en el año 2020 fue el 45%, pero se hablaba de la pandemia. Bueno, es que la pandemia, ok, tenía la justificación de la pandemia, pero antes del 2020 no había el 40% de abstención. No. Era el 20, el 22%. Que era altísima, pero bueno, estaban que si los dominicanos en el exterior, que había algunos indicadores estadísticos que te decía que podía haber una alta abstención. Que 20% de abstención es altísimo, pero ahora hablan de que no, el 40% es lo normal. Entonces, lo anormal, con agregarle la palabra normal, quitarle anormal, quitarle la A, ya se resolvió el problema. Qué simplismo, ¿no? Qué minimalismo, qué reduccionismo. No, tienes el 47% de abstención. De gente con derecho a votar. O sea, estamos diciendo que de cada 100 dominicanos que están en la calle, 47 no fueron a votar. Y de los 53, 25, 27 o 30 escogieron a un presidente, llámese como se llame, y ese presidente está gobernando con el 30% del país. Con la minoría. Es una minoría, o sea, olvidémonos de que si el PRM, el PL, no el que sea. Es un problema del sistema. Es un problema del sistema. Que hay que mejorar. Que hay que atenderlo. Entonces, esos temas de la corrupción, el tema de la droga, el tema de los hospitales, el tema de la educación, eso va lacerando el espíritu ciudadano. La confianza del ciudadano. La confianza del ciudadano. Bueno. Y tenemos ese grave problema. Tenemos que irnos a una pausa para poder seguir. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos aquí. Hemos tratado muchos temas, pero yo no quiero dejar el tema haitiano. Bueno. La violencia en Haití esta semana se
consumió más de 300 personas, más de 300 gente. Y eso, fuera de una guerra, es espeluznante. Es que en una guerra es espeluznante. En Ucrania no hay 10 muertos diarios por la guerra. Ajá. En Ucrania hoy no hay 10 muertos diarios por una guerra, ni siquiera en Gaza. En el 2024 en Haití ha habido más de 6.000 personas muertas por la guerra, por la violencia. Un promedio de 20 diarios. Eso es absurdo. Entonces eso como que no está motivando a la gente como a detenerlo. Es una como la eliminación de una sociedad. Lo que sucede es que el mundo occidental se convenció de que ayudar a Haití es echar dinero a un saco roto. Un zafacón. Zafacón roto. Sí. No se Creo que llene, fue ¿no? Clinton que dijo eso. No sé. No, Macron no, el presidente de Francia, cuando Hipólito, sí, cuando sí. el presidente Hipólito lo fue a ver. Jospin. Jospin, el presidente, no el presidente, el primer ministro, el presidente del gobierno que llama, o primer ministro, Jospin creo que se llamaba, dijo eso, que eso era como un agujero negro, el agujero ese galáctico que está. Haití es un agujero negro. Sí, que se traga las estrellas, se traga los planetas, se traga y nadie sabe para dónde va. Si usted toma en Haití en consideración, porque si, yo he escuchado algunos comentaristas que dicen, es que la deuda que dejaron con Francia que le exigió pagar. Ok, pero esa deuda la terminó de pagar creo que en 1950, con Duvalier. Ok. Duvalier la negoció para. No, y creo que la terminó de pagar. Sí. Entonces, de 1950 a hoy, ¿cuántos miles de millones de dólares ha entrado a Haití en ayuda? Sí, Dígame cuántos miles de millones. No, y se ha incrementado la actividad económica ilegal. Entonces, yo les aseguro de que la ayuda que ha entrado a Haití en esos años es superior a la que ha entrado a República Dominicana. Es más, hoy en día ya República Dominicana recibe muy poca ayuda porque ya es un país considerado ya excluido de ingreso medio. Pobreza. Exacto. De ingreso medio ya no. Entonces, Haití ha recibido mucho más dinero, seguro, hay que buscar las estadísticas, ha recibido mucho más dinero que República Dominicana. ¿Y por qué en Haití no hay? Ahora vi que están restableciendo una maternidad en Haití, una maternidad en Puerto Príncipe. ¿Cómo es posible eso? Ahora, ¿eso es culpa de quién? Bueno, de los franceses, de los canadienses, de los haitianos. De los haitianos. O sea, yo no digo que no, los franceses no van allí a hacer negocios y sacan los minerales y se los llevan. Pero también es culpa de ellos. Pero porque los haitianos no establecen un régimen, un convenio. ¿Por qué no se ponen de acuerdo por algo? Para cobrarle unos impuestos, sí. Que seguro que se los cobran. Sí. Seguro que se los cobran, pero seguro que esos impuestos... Ya tenemos que irnos pequeños. Pues no ni coge gusto con el tema. Bueno, pero eso no, eso es una dictadura. Muy pequeño, pero eso no puede ser. Estamos hablando de Haití y de Duvalier, no de... No de Trujillo. Pero ya tenemos que irnos, vámonos. Señores, mañana vamos a continuar con el tema porque lo dejamos con todo el gusto adentro. Si usted quiere, Isidro, mañana continuamos ya. Señores, gracias por su atención y nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en Periodismo y Sociedad.